Hola amigos, bienvenidos a Conciencia Crística. La base sobre la que se sustentan las tres religiones más importantes del mundo en la actualidad, el judaísmo, el islamismo y el cristianismo, proviene de un texto común, el Antiguo Testamento. Aunque la ciencia no lo considera como historia propiamente, dado el rigor científico que define ese término, uh, y pese a que es ciertamente imposible corroborar ciertos datos contenidos en sus diferentes libros, no parece haber duda alguna de esos encuentros de Dios con con la humanidad. Todo se reduce, sin embargo, a un asunto de fe fundamentalmente. Todo el contenido que se expresa en los relatos bíblicos se relaciona con conocimientos lingüísticos, culturales, que fueron en su oportunidad aportados por aquellos 72 sabios hebreos, fueron 12 por cada una, 6 por cada una de las tribus, que eran 12, congregados por el entonces emperador Ptolomeo II. Eso ocurre unos 2 siglos más o menos antes de Cristo, a fin de ampliar su gran biblioteca en Alejandría. Pero las acciones del hombre en proyectos de tal naturaleza no es esencialmente divina o perfecta, y deja siempre espacio a posibles distorsiones, intencionales o no. Sin embargo, sigue siendo el Antiguo Testamento una fuente riquísima de información, una valiosa referencia histórica, indudablemente. El haber sido escrito en papiros, en cueros que no resisten el paso del tiempo, pues hace prácticamente imposible su validación en estos tiempos. Sobre todo porque no existen pruebas arqueológicas que la confirmen. Pero es así como nace el Viejo Testamento, la Torá del judaísmo y la Cábala, y el Corán del islamismo, todos señalados como de un origen divino, de una manifestación directa y una conversación directa de Dios con el hombre. El inicio de estas tres religiones data de unos 4000 años atrás, y comienza con un hombre sencillo, común y corriente, llamado Abraham, un pastor de ovejas que había nacido también en Ur, en la Mesopotamia, que es todo ese espacio de tierra, todo ese terreno que existe entre el río Éufrates y el Tigris. Abraham era hijo de Sem. Es por eso que los judíos a veces son llamados semitas. Y Sem era un descendiente directo de Noé, era hijo de Noé, ese mismo, el del arca. De manera que este último fue también el abuelo paterno del profeta Abraham. Un dato que puede sorprendernos mucho, ¿verdad? Cuenta el relato bíblico que Abraham fue contactado por el mismo Dios para manifestarle que él había sido el elegido para darle la tierra prometida donde debía desarrollar a través de sus descendientes, de sus descendencias, de futuras generaciones, el pueblo de Dios. Abraham, obviamente, era un monoteísta, y era esto para él un contraste con el politeísmo reinante en la época en Egipto. Él se trasladaría eventualmente a Canaán con sus familiares y algunos cercanos a la tierra prometida, a Canaán, que es justamente lo que ocupa hoy Israel,
la Franja de Gaza, y que entonces incluía también pequeñas áreas de Siria, del Líbano y de Jordania. La esposa de Abraham, Sara, quien había envejecido orando a Dios porque le diera una descendencia, un hijo, le convenció finalmente, dada la imposibilidad de lograrlo, de que se relacionara con una esclava egipcia que ellos tenían en la casa, de nombre Agar, de cuya relación nació Ismael, que fue realmente el primer hijo de Abraham. Sara fue finalmente escuchada por Dios también, y a una edad bastante avanzada, unos 60 y quizás 60 y tantos años, pudo concebir con Abraham a Isaac. Ismael tenía para entonces unos 12 a 13 años de edad. La rivalidad que empezó a existir entre ambas mujeres, producto de la misma relación entre los hermanos, hizo que Sara lograra convencer finalmente a Abraham de desterrarlos a Agar y la esclava egipcia y a su hijo Ismael al desierto, donde vagaron por un tiempo. Abraham habría enfrentado situaciones difíciles también en Canaán, porque encontró un área extensa, pero sectorizada por tribus que hablaban inclusive diferentes lenguas entre sí, y dedicados básicamente a la agricultura y al comercio. En una tierra muy fértil, por cierto, eso era lo que provocaba las invasiones de entonces que estudiamos en la historia. Y en cambio, los seguidores iniciales de Abraham eran simplemente pastores, desconocedores de la producción agrícola. Isaac, con el tiempo, obviamente, al crecer, se convirtió en el heredero de su patriarcado, y con su esposa Rebeca tuvo entonces a su vez a Jacob, que fue realmente el tercer patriarca de importancia, marcando esos acontecimientos, el inicio del judaísmo, ya que sus 12 descendientes dirigieron las 12 tribus de Israel. Jacob era llamado también Israel, precisamente, que significa el que lucha con Dios, alegando un relato bíblico de que Jacob se había enfrascado en una lucha con un ángel, con un representante de Dios, a quien venció en la madrugada. Algunos eruditos en la materia entienden esa parte de la historia como una metáfora que representa la lucha interna del ser humano con su propio yo, contra la deshonestidad, el miedo y otros aspectos inherentes a la debilidad de la condición humana. En la actualidad se cuentan unos 14 millones de judíos en el mundo, que se encuentran básicamente en un 84%, divididos entre los Estados Unidos, un 40 y tanto, y actualmente en Israel un 44-45%. El resto está esparcido por diferentes países del mundo, como sabemos, Francia y otros países de Europa. Por otro lado, y siguiendo el relato de las antiguas escrituras, Dios se había apiadado también de la madre de Israel y le habló en el desierto diciéndole que había escuchado sus súplicas y sus sufrimientos, y que le premiaría también dándole a Ismael una nueva tierra. Este último logra establecerse entre el Golfo Pérsico y la frontera de Egipto, cuna y origen precisamente del islamismo chiita y cuna del profeta Mahoma posteriormente, siendo considerado Ismael entonces como el real y único primogénito de Abraham, y por tanto el que recibía realmente la tierra prometida. Su libro sagrado es el Corán. Y así surge y se desarrolla el islamismo. En la actualidad, sin embargo, unos 2.400 millones, prácticamente un 25% de la población mundial,
básicamente son seguidores del Islam y están radicados en diferentes lugares del mundo, de nuestra geografía, básicamente en Asia Central, en Oriente Medio, la India, Indonesia, Pakistán, Afganistán, Yemen y Siria. Toda la esencia del judaísmo está contenida en la Torá. O sea, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento que llamamos el Pentateuco, y que le fue dada por el mismo Dios a Moisés junto con los códigos éticos y morales y con la Cábala. De eso hablaremos próximamente también. Y eso ocurrió durante los encuentros de Moisés con Dios en el monte de Sinaí, cuando él negociaba la salida precisamente de los israelitas de Egipto. Ellos se habían establecido, los israelitas, en Egipto a unos 430 años atrás, cuando las condiciones de vida y de trabajo eran más o menos aceptables, bajo la dirección de Joseph, que era un tataranieto de Abraham, era el hijo preferido de Jacob, quien aún siendo jefe de una de las 12 tribus de Israel, llegó a ostentar, sin embargo, cierta relevante posición administrativa en el gobierno egipcio, en el gobierno del faraón. Moisés fue otro enviado de Dios para lograr el reto de poner fin a esa larga esclavitud de más de 400 años y guiarlos finalmente a la tierra prometida. Moisés había nacido en Egipto. Ustedes recuerdan la historia de que su madre biológica lo había colocado en una cesta en el río Nilo para evitar su muerte ante la orden del faraón de eliminar, de asesinar a cada primogénito que naciera, varón que naciera en Egipto. Es decir, con esto nos damos cuenta que las 3 grandes religiones caminan juntas hasta cierto punto, ya que las 3 aceptan el contenido del Antiguo Testamento con muy ligeras diferencias o excepciones. De hecho, Moisés, y es un dato importante, interesante, Moisés es el nombre común más repetido en el Corán, que le atribuye ser el verdadero profeta de Dios y el único que ha hablado con él. Pero los musulmanes siguen de nuevo su historia a través del profeta Mahoma, con las revelaciones contenidas en ese texto, el Corán. El cristianismo acepta a Moisés también como un precursor de Jesús, pero continúa el rumbo de su historia a partir de su nacimiento, que inicia el llamado Nuevo Testamento. Pienso que conociendo la historia del judaísmo y el islamismo, estaremos en mejores condiciones para comprender sus eternos conflictos, su eterna rivalidad, desde tiempos inmemorables hasta la fecha en que todavía continúa la guerra de Israel y los palestinos de Gaza. Todo partió de Abraham, de una tierra prometida y de una confrontación entre 2 hermanos paternos que llegaron incluso a estar unidos por vínculos matrimoniales, porque uno de los hijos, creo que el hijo mayor de Jacob, de Isaac, se había casado con Jesús, se había casado con una hija, en su tercer matrimonio, con una hija de Ismael. Fíjense por dónde anda la cosa. Pero definitivamente hablar de Jacob era hablar de Israel. Hablar de Ismael, en cambio, es hablar del mundo árabe. Curioso, ¿no?
Dos hermanos, el mismo padre, un mismo origen, una misma cultura y diferentes tradiciones, interpretaciones, creencias y rituales que se han esparcido por todo el mundo. Personalmente, y es una disquisición mía, muy personal si me permiten, considero hasta cierto punto que todas las religiones son parcialmente válidas, siempre y cuando sean ejercidas a plenitud de conciencia. Por eso digo, amemos al Creador, como se llame, Dios, God, Allah, Shiva. Amemos también al prójimo como a nosotros mismos, pero hagámoslo de una manera completa y sincera. Desarrollemos la empatía y la solidaridad humanas. Eso nos hace falta en el mundo actual para lograr la paz. Porque Dios, por su parte, no ha cesado de amarnos ni de enviarnos seres especiales como Abraham, como Moisés, como Jesús, como Mahoma y como el propio Buda, más reciente. Y otros muchos que hemos oído y hemos conocido, y otros que ni siquiera hemos sabido de ellos por nuestra distancia geográfica o cultural. Pero el mensaje que traen todos estos mensajeros es el mismo. Cambia la época, los personajes, la manera que Dios utilice para darnos a conocer su plan, sea según sea el tiempo, el lugar o hasta el propio nivel vibratorio, conciencial de quien reciba ese mensaje. Esa es la apertura precisamente que notamos en los tiempos modernos, en el hinduismo, en la ciencia yoga e incluso en algunas escuelas filosóficas y esotéricas que aún permanecen activas, antes llamadas sociedades secretas, como por ejemplo los Rosacruces, y más actualmente el curso de milagros, trataremos ese tema en una oportunidad, y el no dualismo, las cuales no se fijan en tu filiación religiosa, porque realmente somos todos bienvenidos a participar de la verdad. Sigue, sin embargo, vigente el plan divino de crear una humanidad nueva que siga la ley de Dios, sobre todo la principal, que es la ley del amor entre todos. La idea es que nos convirtamos en luces nosotros también, para iluminar a otros que aún están perdidos en el camino y proyectar al mundo nuestra esencia divina. Estamos saliendo, amigos, de la era de Piscis, caracterizada por un culto al ego y a la personalidad, a la individualidad, y estamos entrando en la era de Acuario, donde el reto es precisamente desarrollar nuestra unidad con el todo, desarrollando la compasión y la empatía con los demás, siendo conscientes de esa unidad. No solo es esto importante para desarrollar nuestra propia espiritualidad, sino para ayudar al salto hacia esa nueva humanidad, sin importar la parcela religiosa donde podemos estar ubicados. Ya basta de las intrigas y de las luchas entre hermanos. Dejemos ya de perpetuar a Ismael y a Isaac y dediquemos nuestros esfuerzos a ayudar al plan de Dios para todos nosotros. ¿Qué les parece? Es un buen reto. Por ahora el tiempo se nos acaba y nos vemos la próxima semana con otros aspectos de este apasionante tema.
Gracias por su atención de nuevo. Y no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para mantenernos en el mismo canal. Y que Dios les bendiga a todos.